Bienvenidos nuevamente al podcast Avísenle al Presidente. Es por parte del Grupo Anticorrupción, el Grupo GAC, coordinado por la diputada Marcela Torres Steinberg, que está ahora acompañándonos en este episodio. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, María. Gracias. Bienvenido también tenemos un invitado muy especial, experto en el tema anticorrupción, Max Keiser. Bueno, pues hay mucho que hablar de ellos. Yo creo que ahorita también quisiera que si ustedes quieren agregar algo en esta bienvenida, al principio, el tema particular, y vamos a empezar de cero, ¿qué es corrupción? ¿Se puede ser un poquito corrupto o muy corrupto? Max, diputada, ¿alguien quiere empezar? Yo quisiera escuchar a Max. Creo que la palabra como tal, corrupción, ya está como tan platicada y tan en la mente y en el corazón de las mexicanas y los mexicanos, que parece que casi que México, y así lo ha dicho algún presidente, está en nuestra cultura ser corruptos. Me duele cuando oigo comentarios así. Sin embargo, a veces se siente uno en un laberinto en el que crees que no hay salida, porque es cierto que hay un sistema muy arraigado de este fenómeno. Entonces yo quisiera, Max, pues que el público supiera así como una definición de qué es la corrupción, eso como primero. Segundo, tú que tienes tanta experiencia a nivel internacional, ¿qué diferencia o por qué en otros países este fenómeno no es tan profundo como en el caso de México? ¿Qué tan profundo es la corrupción en el caso de nuestro país? ¿Es realmente tan corrupto como nosotros sabemos o pensamos que es? Y por último, algo que creo que es la pregunta de los 64,000, ¿qué camino ves para que las próximas generaciones y esta que está viviendo México podamos ir erradicando este mal que tanto nos duele y que tanto drena la riqueza cultural, económica, profesional, técnica en nuestro país? Gracias por la invitación, querida Marcia. Muchas gracias por la introducción, María. A ver, empecemos por el principio, como bien apuntan ustedes. Vamos a explicarle a la gente primero qué no es corrupción. Yo tenía un gran maestro, el ministro José Ramón Cosío, que siempre decía, para explicar un concepto, lo mejor es empezar explicando lo que no es. Entonces, corrupción no es equivalente a o sinónimo de deshonestidad, por ejemplo. He escuchado incluso a servidores públicos decir, es que la corrupción empieza desde que un niño copia en un examen. No, eso es deshonestidad, eso es otra cosa. Tampoco es deslealtad, tampoco es serle desleal a alguien. Corrupción, entonces, no es equivalente a cualquier mal comportamiento de una persona, a cualquier forma de mal comportamiento de una persona. Ahora, ¿qué sí es corrupción? La definición más aceptada en el mundo, a la que le podemos poner después diferentes aderezos, y hay personas que han dicho que no es válida porque faltan otros elementos y componentes, pero la que sigue siendo la más utilizada y la más sencilla de entender para la gente es así. Corrupción es la utilización del poder público para beneficio privado. Y es muy sencillita de entender. ¿Por qué? Porque el poder público tiene una función, es para servir al público. Es decir, después de que los diferentes estados premodernos se convirtieron en estados modernos a través de una constitución que armó un estado completo en el que estaba un gobierno que le sirve a la gente, la dinámica completa de qué es un estado cambió, porque las constituciones generaron un gran aparato que encausa el poder para servir a la gente. Entonces es muy fácil entender corrupción. Cuando alguien que forma parte de ese aparato o alguien que está fuera de ese aparato utiliza ese poder para beneficiarse de manera privada, rompiendo las reglas del juego constitucional y legal, eso es corrupción. Es así de sencillo de explicar. Siempre que una persona
agarra el poder público y lo manipula ilegalmente para obtener un beneficio él o personas cercanas a él, o para generar un perjuicio privado en contra de alguien que le es incómodo, eso se llama corrupción. Ahora, después de el concepto genérico, es muy importante aterrizarlo en diferentes tipos, porque una de las cosas más importantes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la que se conoce como la Convención de Mérida, porque se firmó en 2003 en Mérida, Yucatán, una de las contribuciones más importantes de esa convención es que dijeron quienes la crearon y la firmaron, no es suficiente hacer una convención con un concepto genérico que cada país aterrice como quiera. No es suficiente, porque entonces cada quien le va a poner el concepto que quiera a esto. Y entonces lo que dijeron es, mínimo en los estados, nación, que adopten esta convención, tiene que haber los siguientes tipos, y pusieron varios. El soborno, por ejemplo, que es darle un recurso ilegal a un funcionario público para que haga o deje de hacer algo que es su responsabilidad. El tráfico de influencia, que es tratar de traficar con la influencia de alguien para mover a un servidor público a hacer o dejar de hacer algo que estaba dentro de su responsabilidad. El desvío de recursos, que es utilizar parte de los recursos para un fin distinto, privado en este caso, para los que estaban adscritos. El peculado, que es robarse cosas del Estado para ponerlos a disposición de alguien más. El enriquecimiento inexplicable, que es con el poder hacerse rico, etc. Entonces, lo importante del concepto y de este instrumento internacional es que lo aterrizó en cosas concretas. Y le dijo a los estados, tienes la obligación de incorporarlo en tus legislaciones para que todo mundo entienda que la corrupción se materializa en tipos concretos, en servidores concretos, en personas concretas. Y ahí voy a la otra parte de la pregunta de Marce, que es, justo por eso se entiende en todo el mundo que no es un tema cultural, es un tema legislado internacionalmente, entendido internacionalmente, y que se materializa o no en diferentes países de acuerdo a las circunstancias, al contexto y sobre todo a los incentivos que hay en los diferentes países. En todos hay corrupción, en todos los países hay corrupción. La gran diferencia entre nosotros, México, que hoy estamos en el lugar 124 del índice de transparencia internacional con 31 puntos, y Dinamarca y Nueva Zelanda, que están en el primer lugar con 88 puntos, la gran diferencia entre ellos y nosotros, justo como decía Marce, no es que ellos no tengan la cultura de la corrupción, esa no existe. La gran diferencia es que siempre que en Dinamarca y en Nueva Zelanda hay un caso de corrupción, siempre hay una consecuencia. En México y en los países que están alrededor de nosotros en este índice, prácticamente siempre que hay un escándalo de corrupción, hay impunidad. Esa es la gran diferencia en este momento. ¿Qué genera esta diferencia? Y ahí voy a lo demás que preguntaba Marce, que esta diferencia lo que genera es que la corrupción corroe al Estado. Pasan tres cosas cuando la corrupción es impune en un país. Tres cosas. Lo primero es que se expande. Cuando en una oficina un servidor público puede cometer un soborno, y luego dos, y luego tres, y luego cinco, y no le pasa nada, los colegas del área dicen, oye, yo también quiero hacer eso. Yo también le quiero pagar los 15 años a mi hija, que no puedo. Yo también quiero irme de vacaciones. Entonces se expande, ¿no? Cuando es impune. Lo segundo que pasa en esa oficina es que empieza a corroer las funciones de esa oficina. Esos servidores públicos, en lugar de hacer su chamba para lo que están ahí, empiezan a buscar cómo obtener recursos privados con esa chamba. Entonces empieza a corroer la función normal. Y lo tercero que pasa es que se convierte en parte del sistema. Llega un momento en que ya lo que hacen esos servidores públicos siempre va acompañado de corrupción. Y eso es lo que le ha pasado a México. Lo que me preguntaba Marce es, ¿qué le ha pasado a México? Eso, justo eso. En los últimos 20 años hemos tenido la corrupción. La corrupción es una epidemia mucho más profunda y larga de la que estamos sufriendo hoy con el coronavirus.
Es una epidemia que se ha metido en las diferentes oficinas de gobierno, es una epidemia que fue generando, se fue expandiendo, fue contaminando las diferentes áreas, fue corroyendo la capacidad del Estado y se convirtió en un sistema, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos en comparación con otros países? Me preguntaba también Marx, ¿no? ¿Dónde está México parado? Ya les platicaba del índice de percepción de corrupción. Estamos en el lugar 124 de 180 países. La Secretaría de la Función Pública celebró esto como un avance y no se dio cuenta que solo estaba celebrando haber regresado al mejor momento de Peña Nieto, ¿no? Entonces, no le veo ningún avance. Pero además, el avance en lugares que presumió en realidad no existe, porque empatamos con varios países en el lugar 124 y estamos mucho más cerca en puntos que el país que está en el último lugar que los países que están en primero. Pero déjenme hablarles de otros dos índices que nos ponen en el comparativo de manera muy interesante. Hay una organización que se llama The World Justice Project, el Proyecto de Justicia Mundial, que tienen un índice que se llama The Rule of Law Index, el índice del Estado de Derecho. En ese índice hay un componente que se llama ausencia de corrupción, y este es el más vergonzoso de todos los índices en el mundo para México, porque estamos en el lugar 121 de 128. Solo hay 7 países peor que nosotros, solo 7 países peor que nosotros en ausencia de corrupción. Y este es el último, este es el que acaban de entregar hace poquito. Los países son Kenia. Es una cosa terrible. Yo cada que lo leo y cada que lo platico me da una tristeza terrible, porque los países son Kenia, Madagascar, Bolivia, Uganda, Camerún, Camboya y el Congo. Son los únicos 7 países que están peor que nosotros en corrupción. Y ese índice se le olvida platicarlo a la Secretaría de la Función Pública. Falló y se le olvidó platicarlo, ¿no? El otro que se le olvida platicar es uno dramático. Estos 3 índices, el de Transparencia Internacional que ya platicamos, el del World Justice Project y este del World Economic Forum que les voy a platicar, son los índices que se usan en las calificaciones internacionales para saber cómo está un país. No se vale agarrar solo uno en el que avanzas y dejar los otros. El otro es el del Foro Económico Mundial, que es el índice de competitividad. En el índice de competitividad hay un componente que se llama incidencia de corrupción. Y en eso estamos en el lugar 116 de 141. Y cuando se le pregunta a los empresarios sobre México, lo primero que dicen es, las 2 cosas que evitan que yo haga negocios en México, las 2 cosas son la corrupción y la violencia. Son las 2 cosas que hacen que yo no vaya a hacer negocios en México. Que además están relacionadas, ¿no? Exacto, son un fenómeno del mismo origen, ¿no? Es decir, la violencia y la inseguridad en México existe porque el Estado está corroído por la corrupción y no puede pelear contra quien está tratando de atacar al Estado. Entonces, bueno, ese es, digamos, el marco general, el marco teórico del que partimos, la explicación de la corrupción, dónde está México, qué dicen los índices, dónde estamos parados, cuáles son los tipos. Más o menos es, digamos, un breviario cultural para arrancar esta discusión, ¿no? Es que me queda una duda porque dices que específicamente, digamos, recursos públicos, el tema, mal uso de recursos públicos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la iniciativa privada? ¿Qué pasa? Ellos no, porque no son recursos públicos, ¿cuál es el papel de la iniciativa privada también? Perdón la corrección, María, pero no es el mal uso de recursos públicos, es del poder público, porque es más general. Ok. ¿No? Y entonces, Perfecto. el mal uso del poder público puede ser desde el lado del gobierno o desde afuera. Es decir, el poder público se puede malutilizar desde el gobierno, desde la posición de gobierno o desde afuera. Por ejemplo, en el soborno hay 2 partes, el que provoca y el provocador. Y entonces, el empresario que entrega un soborno o ofrece un soborno está haciendo mal uso del poder público. Está desviando el poder público para beneficio privado. Entonces, si te fijas, todos los conceptos, en todos los tipos, cabe perfectamente el gran paraguas de utilizar el poder público. Por eso, perdóname la corrección, sí, está muy pero no solo recursos, es poder. Porque, por ejemplo, uno de los tipos que pide Naciones Unidas es uno que se llama abuso de poder. Entonces, por ejemplo, un abuso de poder muy claro. Cuando el presidente de la República en su mañanera señala a una persona
sin tener elemento alguno y le dice corrupto, es un corrupto ese empresario, eso es abuso de poder y eso es corrupción, porque está mal utilizando la posición para generar un perjuicio en contra de alguien que le puede ser contrario. Eso es un tipo clarísimo que viene de la Convención Internacional y que está legislado en México, ¿no? Pero lo mismo pasa cuando un empresario, vamos a poner un ejemplo, un empresario, un ejemplo ficticio. Cuando un empresario con una televisora en el Ajusco, es ficticio, Es una, sí, claro. utiliza, digamos, se me ocurrió, Sí, sí, sí. utiliza sus contactos para mover el poder público en favor de sus empresas. Déjenme pienso en un ejemplo ficticio. Por ejemplo, para que su banco tenga sin licitación todas las cuentas de débito de todas las tarjetas con las que el gobierno regala dinero de manera electoral. Es un ejemplo ficticio, ¿eh? Sí, muy lejano, que nadie pensaríamos en México. Entonces, este empresario está cometiendo varios actos de corrupción con eso. Tráfico de influencias, desvío de recursos, violación a la legislación en materia de adquisiciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese empresario también está abusando del poder público para beneficio privado. Entonces, la relación siempre implica que el poder público, en lugar de servirnos a todos, le sirve a alguien en específico. Ahora, con esta aclaración que haces es muy importante decir una cosa. ¿Qué pasa cuando un proveedor de un supermercado le da un dinero al del supermercado para que le compre a él y no a la competencia? ¿Eso es corrupción? No. Eso tiene otros tipos penales. La relación entre privados, cuando hay, por mucha deshonestidad y por muchos, tienen una relación diferente porque no hay poder público involucrado. Se pueden tipificar delitos que pueden ser castigados con cárcel, pero eso no lo deberíamos llamar corrupción, porque entonces nos empezamos a perder en el contexto, nos empezamos a perder en el tipo, porque lo que queremos es atacar el mal uso del poder público con la palabra corrupción, ¿no? Perfecto. Gracias por la aclaración. ¿Cómo se llamaría entonces a eso, Max? Ese fenómeno que pusiste del supuesto entre privados, en donde un proveedor le dice, oye, te paso una lana, pero cómprame a mí, aunque no sea la mejor calidad, digamos. Eso es un delito, pero no entraría dentro de la clasificación de corrupción. ¿Es correcto? O puede ni siquiera ser un delito, Marta. Es decir, si dos privados se ponen de acuerdo en secreto, pueden estar violando sus códigos de ética de sus compañías, pueden estar echando a perder sus políticas, pueden estar haciendo muchas cosas, pero a lo mejor solo queda entre un acuerdo oscuro y tramposo entre dos privados. Si hay un engaño, por ejemplo, si hay información falsa o documentación falsificada, etcétera, entonces puede ser un fraude. Si hay otro tipo, y entonces puede haber otra serie de delitos. Pero cuando no hay poder público involucrado, no le debemos llamar corrupción, tenemos que llamarle con el tipo adecuado, porque si no empezamos a perdernos y empezamos a clasificar todo con la misma palabra. Y entonces al ratito nos perdemos de qué sí es y qué no es, ¿no? Entonces, digamos, lo que yo siempre le digo a mis alumnos, el eje rector es poder público. Cuando hay poder público, puedes calificar el tipo como corrupción. Si no hay poder público involucrado, si no se malutiliza el poder público de ninguna manera, tiene otros nombres, tiene otras consecuencias, tiene otras características. Ok, perfecto. Oye, Max, y algo que creo que sería, como te dije, la pregunta de los 64,000, ¿no? Si yo sé que tú eres consultor en muchas empresas que te invitan para este tema de compliance, se llama, ¿no? O rendición de cuentas. Si México fuera y tú fueras el consultor de México y te invitáramos a ver cómo mejorábamos realmente nuestra rendición de cuentas, nuestra transparencia, etcétera. ¿Por dónde empezar? Porque fíjate que a mí ahora me preocupa mucho
que siento que la gente ya asocia a la clase política, que además la ven como una clase social aparte casi, con el escándalo permanente. Porque, por ejemplo, en el sexenio anterior, la corrupción se tradujo en escándalos sociales, escándalos de redes, escándalos de la tele, de medios, de radio, ¿no? Y la corrupción en México la hemos atajado casi con escándalos. Y entonces la gente entre escándalo y escándalo, pues ya hizo la piel gruesa, ya asume que toda la clase política es corrupta y que así es. Y que ojalá el que venga robe poquito, o ojalá el que venga, además de hacer sus tranzas, trabajen bien de México. Y siento como dos cosas muy, muy malas, ¿no? Una división entre la clase política y la ciudadanía, y cada vez más distante, como diciendo, allá están los malos, allá están los que nos roban, allá están los que abusan, y acá estamos los buenos. Y por otro lado, pues ya no importa una raya más al tigre de la corrupción. Entonces, si México fuera un caso para ti y te invitáramos de consultor, ¿qué nos dirías? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál sería el 1, 2, 3, etcétera? Qué padre pregunta, Marce, gracias. A ver, Eduardo Bojórquez y yo, Eduardo Bojórquez, que es el director de Transparencia Mexicana, desde hace un par de años, un poquito más, como 4 años, generamos un concepto que se llama el mecanismo de la corrupción. Basado en esta serie de Netflix que les recomiendo a todos los que nos están escuchando que la vean, que se llama The Mechanism o Mecanismo, que es la explicación de cómo funcionó el escándalo Odebrecht o Lavallato en Brasil. La explicación de la corrupción a través de un mecanismo es la que más me ha funcionado a mí. A ver, el mecanismo de la corrupción en México consta de 4 elementos. Son 4 elementos muy fáciles de ver. Y ya lo he platicado en varios lados y todo el mundo me dice, claro, así es. Pero además una cosa muy chistosa, Marce, esto lo he platicado también en mis clases en Viena, y gente de África, gente de Asia, gente de Europa me dice, así también funciona en mi país. Entonces, el mecanismo de la corrupción es algo muy parecido en diferentes lugares del mundo. 4 elementos. El primer elemento son las elecciones. En las elecciones empieza todo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos necesitan, y los candidatos necesitan mucho dinero muy rápido para diferentes candidaturas, y no lo tienen, ¿no? Entonces, los diferentes partidos políticos piden dinero por todos lados. Hay 3 tipos de inversionistas. Están los empresarios, están los exservidores públicos que quieren seguir teniendo influencia, y el peor de todos los inversionistas, que es el crimen organizado. Le pongo inversionistas con paréntesis, obviamente, ¿no? Me refiero a personas que quieren invertir en un candidato, que quieren invertir en un partido y ponen el dinero. Ya lo hemos visto en sobres, en maletas, con ligas, sin ligas, en maletitas que se arrastran. Ya lo hemos visto en videos de mil maneras. Pero también se pone el dinero en especie. El inversionista paga el templete, paga el grupo musical, paga las chelas del evento, paga el sueldo del equipo, en fin, también en especie, ¿no? Entonces esos inversionistas ponen su dinero, no porque estén convencidos de un partido, de un candidato, sino porque quieren tener influencia, quieren tener privilegios, ¿no? Ahí te interrumpo un segundo, le ponen a todos los partidos en la misma elección. Le invierten a todo mundo, no pierden, quieren estar en el círculo. Por eso se llama el mecanismo, porque quieren estar adentro, quieren tener privilegios. El segundo componente del mecanismo, una vez que ya invirtieron su dinero, metieron dinero en candidatos y partidos, y una vez que se formó un gobierno, quieren estar en las designaciones. Ahí está el segundo componente. Quieren designar a 3 tipos de servidores públicos: a los que mueven el dinero, a los que hacen contrataciones públicas y a los que fiscalizan, ¿no? Porque no les gustan las sorpresas a los inversionistas, ¿no? Entonces, quieren poner a personas donde hay recursos, quieren poner a personas donde hay contratos, quieren poner a personas donde hay servicios. El tercer elemento del mecanismo es las contrataciones públicas. En un país como el nuestro, con una ley vieja y laxa de contrataciones públicas,
Un gobierno que contrata 80 de cada 100 contratos vía adjudicación directa y 9 de cada 100 vía invitación a cuando menos 3, es decir, 89 contratos de cada 100 sin licitación, pues ese mecanismo se complementa con el componente 3, porque esos inversionistas, yo como funcionario público les puedo prometer un contrato porque la adjudicación directa es la norma, es la regla general, ¿no? Entonces, los que metieron lana van a obtener un contrato, lo van a obtener, no hay duda, no hay peligro de que no lo obtengan en un país como el nuestro con un gobierno como este. Y el cuarto elemento del mecanismo, porque con un contrato normal no se recupera el dinero, el cuarto elemento del mecanismo es la ejecución de los contratos. Una vez que se ejecuta la obra, ¿no? La carretera, en lugar de hacer 10 kilómetros hago 15, en lugar de que la capa asfáltica sea de 20 centímetros es de 10, en lugar de que haya 50 personas trabajando hay 15, en lugar de que se tarde un mes, se tarda 5. Y entonces los contratistas, inversionistas en el primer elemento de las elecciones, recuperan inversión. Recuperan 3 bolsas. Una bolsa para recuperar su inversión, para pagar los sobornos a los que ofrecieron los contratos, a los que movieron la lana, no fiscalizaron, y una tercera bolsa para regresar al mecanismo. Por eso es un mecanismo circular que da vueltas y vueltas. En la siguiente tanda electoral quieren volver a estar allá adentro. Así funciona. Entonces, si yo fuera consultor, lo que le diría a México es, hay que concentrarnos en estas 4 cosas. Lo que le digo hoy al PAN, a la gente del PAN que me está escuchando, los que son legisladores locales, los que son presidentes municipales, los que son gobernadores, concéntrense en esas 4 cosas. Elecciones, designaciones, contrataciones públicas, ejecución de los contratos. Ahí están el 90% de nuestros escándalos de corrupción. ¿Quieren reducir el 90% de los escándalos de corrupción de este país? Están en estas 4 cosas. Están aquí. Ahí es donde hay que concentrarnos. Entonces, elecciones. 2 propuestas muy sencillas. El PAN sería un partido de superavanzada en la próxima legislatura si dijera 3 cosas en las elecciones. 0 dinero en efectivo en las campañas. 0. 0 es 0. Prohibido. Delito mover dinero en efectivo en las campañas. 0. Nadie mueve dinero en efectivo. Oye, ¿y es que cómo vamos a pagar las tortas del monte? Ya no pagues tortas del monte. Ya no se paga. Ya las campañas son de otra naturaleza. Oye, ¿cómo vamos a pagar las chelas del evento? Ya no pagues chelas en el evento. Oye, los pretextos que me ponen para el uso del efectivo son absurdos. Ya Oye, no hace falta dinero en efectivo para las campañas. Ok. Ok, en efectivo, ok. En efectivo, ya. cash. Sí. O sea, lo que ya no queremos es el hermano, Pío López Obrador recibiendo paquetes de dinero. Eso ya no lo queremos. Claro. Todas las veces que eso suceda, no hay justificación. Okay. Punto. No hay justificación para mover dinero. Oye, es que era para el movimiento. No me importa. Es delito mover dinero en efectivo en época electoral. Punto. ¿No? Segunda propuesta. Todos los partidos políticos se comprometen a que todas las transacciones de todas las naturalezas para campañas son a través del sistema financiero. Todas. Todo pago a cualquier proveedor de cualquier naturaleza es a través del sistema financiero que el IFE puede estar monitoreando todo el tiempo. Y la tercera gran propuesta de avanzada que podría hacer el Partido de Acción Nacional. 10 días de campaña, no más. Solo 10 días de campaña. ¿Cómo le hacemos para quitarle a los partidos políticos la necesidad de tanto dinero? Que no haya campañas políticas más que en 10 días. Si en 10 días no puedes comunicarle al electorado qué propones y cómo lo propones, entonces no sirve de nada. ¿Para qué necesitan todos los otros meses anteriores? Porque en México, en realidad, lo que se promueven son imágenes personales. Lo que se trata de construir es la imagen de un candidato a través de miles de millones de pesos. Eso no nos sirve al electorado. Lo que queremos es que nos den las alternativas. Yo propongo esto. En 10 días tienes chance de hacerlo. ¿Con eso se resuelve el mecanismo? No, pero se hace muy difícil que inversionistas puedan meter dinero. Segundo componente del mecanismo, las designaciones. Otra vez, 3 propuestas muy sencillas. Propuesta número 1. Todos los puestos donde se mueva lana, donde haya contrataciones públicas o fiscalización, todos esos son por concurso público y abierto.
con perfiles preestablecidos, donde haya claridad de cuáles son los elementos que tiene que cumplir una persona para poder llegar al cargo. Y cuando hay, la tercera propuesta, cuando haya una designación que no cumple el perfil y que no se haya hecho por concurso, el que hizo la designación comete una falta administrativa grave. Con esas tres cosas, les haces muy difícil la vida a los que quieren meter al compadre de oficial mayor y al otro compadre de director de recursos materiales y al otro compadre de director de obra y al otro compadre de auditor superior y al amigo de no sé qué. Les haces muy difícil la chamba porque los perfiles, los concursos y la sanción por designar mal se atora el mecanismo en este componente. Tercer elemento, las contrataciones públicas. Tres propuestas muy sencillas. Propuesta número 1, una ley integral de contrataciones públicas que abarque todo el ciclo de la compra. Esta ley que sea general. Ya no se justifica el federalismo en adquisiciones y en obra pública. Necesitamos una ley general de contrataciones públicas para todo el país, con un capítulo de adquisiciones y un capítulo de obra pública. Un paraguas para todo el país completo para hacer contrataciones públicas de calidad. Esa es primera propuesta. Segunda propuesta. De ese paraguas nacional surge una plataforma digital de contrataciones públicas. Una, que se use desde el municipio más pequeño hasta el gobierno federal. No quiere decir que esa plataforma va a decidir qué va a comprar el municipio de San Juan o el municipio de Querétaro. No. Lo que quiere decir es que esa es la plataforma a través de la cual se van a hacer todas las contrataciones públicas. Cada quien con su lana, cada quien con sus planes, cada quien con su presupuesto. Pero una sola plataforma digital, integral, que tenga la capacidad de transparencia, conectividad, fácil uso para todos, generación de inteligencia, trazabilidad de las decisiones, etc. Y tercera propuesta muy sencilla. Un instituto que se cargue de hacer planeación de largo plazo de contrataciones públicas y obra pública en México. Con estas tres propuestas, que son lo que hacen los países desarrollados en contrataciones públicas, hace muy difícil que los contratistas tramposos que invirtieron en un candidato puedan obtener un contrato si no son la mejor alternativa. Y finalmente, en el cuarto elemento del mecanismo, lo que yo le propondría como consultor al país es mete la ejecución de las contrataciones públicas en esa misma plataforma. ¿En dónde, perdón? ¿En una plataforma digital? Toda la ejecución de los contratos trazada a través de tecnología tipo blockchain, en la que todos los elementos del contrato son vigilados permanentemente para que no nos lleguen menos vacunas de las que pedimos, para que no lleguen saldos, para que sean los lados, para que lleguen en los precios adecuados, etc. Con esas cuatro cosas, con esas tres cosas en cada uno de estos cuatro componentes, arreglaríamos la mitad de los escándalos de corrupción y empezaríamos a arreglar el mayor riesgo de corrupción de todo el país. Yo creo que ahora que vamos a entrar ya a una era digital mucho más con inteligencia artificial y en muchos países ya se hace, ¿no? Es el presente. Me recuerdo con lo que estás diciendo, Max, por ejemplo, la alcaldía en Londres, en donde la obra pública es diseñada alimentando a una computadora que tiene inteligencia artificial con datos de población, densidad poblacional, horas de trabajo, nivel académico, nivel social, nivel económico, etcétera. Y la inteligencia artificial diseña hacia dónde y en qué áreas debe de invertirse el dinero público. No es la decisión de una alcaldesa o un alcalde, sino es una entidad de inteligencia artificial quien con elementos objetivos decide hacia dónde sería el ideal de crecimiento de esa ciudad. Se llama Building Information Modeling, se llama BIM, y es una tecnología que están utilizando en Inglaterra y en toda la Unión Europea.
como tuvieron grandes escándalos de corrupción en contrataciones públicas y en especial en obra pública, decidieron diseñar este sistema al que te refieres, Marce, y ahora es estándar. Ahora no se inicia una obra pública en Inglaterra si no se prueba en un BIM, en un Building Information Modeling, en una plataforma en la que se mete la parte actual, la parte financiera, la parte presupuestal, toda la parte de ingeniería, toda la parte arquitectónica, y el programa te dice si funciona, no funciona. Si se puede hacer, no se puede hacer. Arránquese con el aeropuerto o no jala. Pero no solo eso, Marce, es interesantísimo esto que dices porque también sirve para ir monitoreando la ejecución de la obra. Porque una vez que arranca, el BIM te va diciendo, vas tarde, vas lento, no estás poniendo los materiales adecuados. Si tú le cambias el cemento y el BIM te hace el cálculo de qué va a pasar con la obra con ese nuevo cemento. Si tú le cambias el acero, el BIM te dice la duración de la obra ahora va a ser menor y el costo se aumenta. Entonces, la plataforma ha generado, hay una nueva institución y la idea de la tercera idea del tercer componente, que es un instituto que haga planeación de largo plazo, la saqué de un viaje justo que tuvimos en Inglaterra hace 2 años, que nos enseñaron el BIM. Y entonces, una de las cosas más interesantes de este modelo es que te dice, si tú le cambias a estas cosas, no vale. ¿Qué hace este instituto? Exige que las obras se proyecten en BIM y antes de que se gaste una libra esterlina en una obra, ese instituto puede decir, esa obra no va, esa licitación no se hace, porque no jala, porque no tiene los elementos adecuados. Si se hubiera metido un BIM, Dos Bocas, o el Tren Maya, o Santa Lucía, no pasan nunca. No pasan nunca la prueba de BIM por temas de costo, por temas de financiamiento, por temas de impacto ambiental, por temas de utilización, por temas de costo-beneficio de la obra. No hubiera, ninguno de los tres hubiera pasado nunca este sistema al que tú te refieres. Por eso nos urge tener un sistema como eso. Si me permiten, yo quiero ser como la parte pesimista antes de pasar luego a la optimista para terminar. Pero ahorita la parte pesimista se me hace pues algo muy novedoso que nos solucionaría tanto los puntos que tú dices, Max, como el ejemplo en Londres, pero lo vemos años luz en México, al menos en este sexenio, porque la realidad, y no nos dejará mentir la diputada Marce, que iniciativa que llega a la Cámara de Diputados en materia de transparencia o anticorrupción, ya sea por parte de la oposición o por parte de la sociedad civil, son totalmente, ni siquiera se leen, son rechazadas por la mayoría. Hay que reconocer que es una mayoría el partido del presidente actualmente. Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? ¿Es real que, o sea, estoy en la razón de ser pesimista? No, a ver, tienes toda la razón, María. La señora Buenrostro, que fue la que encabezó la Oficialía Mayor de Hacienda y que fue la que concentró todas las contrataciones públicas y echó a perder el sistema de abastecimiento de medicinas y de otras cosas en el país, nos prometió desde que llegó que iba a ser una plataforma digital de contrataciones públicas nueva, desde que llegó, y no hay nada, no hay nada. Hay una carpeta ahí que hicieron los británicos y no hay nada. El Sistema Nacional Anticorrupción lo tienen olvidado. No es que no funcione, es que lo tienen olvidado. Como bien apuntas, todas las iniciativas de mejora han quedado en nada. Echaron a perder la ley de adquisiciones todavía más. Es decir, el combate a la corrupción para este gobierno es un mero discurso, es una herramienta discursiva y nada más. Eso lo tenemos muy claro. Pero justo por eso, estas elecciones, yo le he dicho a la gente, son tan importantes. Porque en el momento en que vuelva a haber un equilibrio en la Cámara de Diputados y en las cámaras locales, tiene que volver a ser un tema. Tiene que ser un tema recurrente en todos lados, la fiscalización, la rendición de cuentas, la activación del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo, por ejemplo, déjame utilizar, Marta, este programa para que uno de tus empleados despierte. Yo espero que, no sé si tú ya te diste una vuelta por la Jusco, porque a lo mejor David Colmenares sí estará vivo, todavía estará vivo. Yo sé que es empleado de la Cámara de Diputados, pero yo no me acuerdo. Tengo 1 año de no escuchar del señor y le encantaban los micrófonos, le encantaba salir en todos lados y tengo 1 año de no escuchar de él. Entonces, lo que yo digo es,
el equilibrio en la Cámara de Diputados es importantísimo para despertar al señor Colmenares, porque el Ajusco, ahí el edificio ese muy bonito nuevo que se hicieron, pues no sirve de nada desde hace un año. Y De entonces acuerdo. el equilibrio en la Cámara de Diputados es importantísimo, porque una nueva mayoría que no sea del presidente, una mayoría que no se dedique a cantarle las mañanitas al presidente, es necesaria para empezar a activar los órganos de fiscalización del país, que ahí están, sí existen y tienen facultades de veras y pueden hacer cosas, nada más que no las están utilizando porque están apoyados por una mayoría que no funciona. Por eso son tan importantes las elecciones. Entonces, a la respuesta, María, sí, es un momento muy frustrante porque todo se ha quedado atorado, pero justo por eso necesitamos una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, para que se empiecen a desatorar todas esas cosas. Y necesitamos que también despierte la sociedad civil organizada, ¿no? Habemos muy poquitos locos dando lata y gritando cosas acerca de la fiscalización y la rendición de cuentas. Necesito que de pronto alguien me acompañe, ¿no? En el tema. Y no sentir que soy el único que está echando de gritos, ¿no? Se necesita más iniciativa al respecto. Es que también creo que el sentimiento llega, y más en este último año que ha sido tan complejo, que llega un momento en que mejor estoy bien o sobrevivo o me rindo, ya no me importa nada a mi alrededor con que yo vaya caminando. Tristemente también se está volviendo así, cada vez un paso atrás el país, y entonces mientras yo siga sobreviviendo, creo que así estamos funcionando la mayoría en este país. Yo creo que como nunca en este país, y hago el llamado a quienes nos están escuchando del Partido de Acción Nacional, como nunca en el país los necesitamos. Como nunca en la historia de este país necesitamos una oposición valiente, fuerte, que abra la boca, que diga las cosas, que señale los errores, que lo haga con sustancia, que lo haga. O sea, necesitamos que la oposición esté menos preocupada de cómo se dice, cómo habla el presidente, y esté mucho más ocupada en las vacunas, en la obra pública, en el ejercicio del presupuesto. Este año se ha manejado el presupuesto peor que nunca en la historia. Han hecho lo que han querido con el presupuesto, desaparecieron fideicomisos, movieron el dinero de un lado a otro. Como nunca en la vida se ha manejado el presupuesto. Ya habíamos puesto orden desde 1998, 99 en el presupuesto. Este año, como nunca en la vida, se ha manejado el presupuesto como han querido. Y no hay voces que digan esto y que lo señalen de manera adecuada. De verdad necesitamos a la oposición más activa, más valiente y con más sustancia que nunca, ¿no? Es decir, de nada nos sirve a los mexicanos un diputado del Partido Acción Nacional o de cualquier partido de la oposición discutiendo la ocurrencia del día del presidente. No nos sirve de nada eso. De nada nos sirve. Lo que necesitamos es que los partidos de oposición retomen temas como los que hemos platicado hoy aquí y que los llenen de sustancia y se los expliquen a la población. Se los expliquen de manera adecuada y les digan, esto es lo importante. Esta es la agenda que importa. Por eso, debes votar por mí en la elección de diputados este año, porque yo me voy a encargar de equilibrar el presupuesto, de revisar que se haya utilizado de manera adecuada. O sea, los diputados de oposición que hoy van a salir a la calle a hacer campaña tendrían que explicarle hoy a la gente si hay una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, yo me encargo de reactivar y despertar, sacudir al señor Colmenares para que la Auditoría Superior de la Federación vuelva a funcionar. Yo me encargo de ver que el presupuesto se destine a medicinas y a vacunas en lugar de ser tirado a la basura en Dos Bocas. Yo me encargo de ver que la lana se utilice para mejorar la infraestructura del país en escuelas en lugar de ser tirada en el Tren Maya. Es lo que tiene que explicarle hoy la oposición a la gente, ¿no? Es decir, si hay sustancia en las propuestas, podemos cambiar los equilibrios que hacen falta, ¿no? Porque si no, pues vamos a seguir teniendo diputados que le cantan las mañanitas al presidente y que no discuten una sola cosa que valga la pena en favor del país, ¿no? Mi pregunta es con esos, los que están recibiendo apoyos y que tienen miedo justo de que si cambian el poder se les van a quitar. Bueno, es que si el Partido Acción Nacional y los partidos de oposición no le explican a esa gente que una nueva mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, va a estudiar los programas que funcionan y va a asignar el presupuesto donde debe ir y demás, pues esa gente se la cree, ¿no? Esa gente le cree al servidor de la nación de chalequito marrón que le dice, si no votas por Morena no vas a tener vacuna.
y es que no hay nadie del otro lado explicándole, oye, no, ese es tu derecho constitucional, y yo, diputado del Partido Acción Nacional, me voy a encargar de que haya más dinero en las vacunas porque se lo voy a quitar a dos bocas, ¿no? Eso es lo que yo creo que tiene que hacer en este momento la oposición. Si no se hace esta explicación, María, pues esa gente tiene miedo. Y esa gente dice, oye, yo, ahorita que estamos en plena crisis económica, que se murieron muchas empresas, etcétera, muchas familias están viviendo de esas tarjetas de débito que reparte el señor de la televisora de la Jusco. Si a esa gente le dicen, si Morena pierde, esa tarjetita se va, esa gente dice, oye, no, me voy a quedar sin nada, ¿no? Lo que los candidatos de oposición tienen que explicarle a esa gente es, oye, no, los programas sociales que sirvan van a seguir funcionando, los que no sirvieron los vamos a cambiar por cosas mejores, porque te sirven adecuadamente. Los miles de millones que se van en los 3 proyectos faraónicos del presidente, los vamos a clausurar y vamos a utilizar la lana para cosas mejores. Si esa explicación se da, y se da bien, y se da en tierra, y se da como debe ser, y los candidatos de oposición hacen esa chamba, creo que el equilibrio de fuerzas se puede dar. Si están metidos más bien en contestarle las ocurrencias al presidente de todos los días, la gente lo que dice es, pues mejor me quedo con mi tarjeta de débito, ¿no? Marce, ¿quieres dar un comentario final? Sí, creo que hay mucho más que decir, Max. Pues me emociona escucharte. Yo espero que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando tomen nota y se tatúen en el corazón qué tipo de personas son las que quieren como diputados. Sé que los diputados están en el último lugar de prestigio en la popularidad de la gente, son percibidos como lo más corrupto que tiene la sociedad, pero creo que vale la pena dibujar en nuestro imaginario cómo debe ser un diputado ideal y tratar de encontrar a esas personas en nuestros candidatos y candidatas que vamos a tener ya tocando nuestras puertas pronto. Me encanta escucharte, Max. Aprendo muchísimo siempre que te escucho. Creo que lo peor que nos puede pasar es pensar que México no puede acceder a una realidad como la que decíamos en Londres. Yo creo que sí se puede y que no estamos tan lejos, que necesitamos cambios muy concretos en ciertos espacios y lo vamos a lograr. Entonces, pues agradecerte nada más el habernos acompañado en este podcast. Avísenle al presidente. Ojalá nos escuche el presidente y le avisen al presidente de estas realidades distintas que muchas y muchos mexicanos necesitamos para tener un mejor futuro. Gracias también, María. Gracias a ustedes. Max, pues, si quieres comentar algo o si no, concluimos. Pues nada, esto, creo que la nota con la que acaba Marce es la que importa, no convencernos y no acostumbrarnos a que esta terrible realidad en la que estamos viviendo es la que nos toca y la que nos merecemos. Nos merecemos mucho más, nos merecemos un país mucho mejor, pero tenemos que construirlo entre todos, ¿no? Es decir, no se construye solo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y gracias por hacer realidad un episodio más de Avísele al Presidente. Hasta luego a todos. Hasta luego. Bye bye.